Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de hoy de biología. Durante este periodo vamos a desarrollar todo lo que son las características y funciones vitales de los seres vivos. Vamos a verlo bien a fondo, pero pues para empezar el día de hoy vamos a ver como las generalidades. ¿Cuáles son esas características y cuáles son las funciones principales? Listo. Entonces, las características de los seres vivos, vamos a enunciar las siguientes 7 características. Yo les voy a adjuntar al taller y en la plataforma les voy a subir el link de un video en el que también las enuncian, ¿listo? Para que sea un poco más llamativo para ustedes. Por favor, visítenlo. Entonces, bueno, una característica principal de los seres vivos es que están formados por células. Recordemos que las células son tanto animales como vegetales. Otra característica es que los seres vivos se encuentran altamente organizados. ¿Cómo? A través de los sistemas. Entonces, que el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Entonces, los seres vivos están altamente organizados. Recordemos que aunque hay organismos muy sencillos, como por ejemplo las bacterias, los virus y demás, ellos también tienen una organización interna propia, aunque sea más sencilla que la nuestra. Otra característica de los seres vivos es que estos crecen y se desarrollan. ¿A través de qué? De tejidos. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de algunos tejidos que encontramos en mamíferos. El tejido conectivo, que es el que conecta, digamos, un hueso con el otro. El tejido epitelial, que corresponde a la piel. El tejido muscular, que corresponde a los músculos. Y el tejido nervioso, que corresponde a las neuronas. Entonces, los seres vivos crecen y se desarrollan a través del desarrollo de sus tejidos que conforman sus órganos. Aparte de esto, los seres vivos también se reproducen para conservar su especie y también se adaptan para también como un mecanismo de supervivencia, como lo observamos acá. Recordemos que dentro de la reproducción existe la reproducción asexual y la reproducción sexual, que eso ya lo hemos venido trabajando antes con lo que es la mitosis para la asexual y la meiosis para la sexual. Eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante, pero ya enfocado un poco a los organismos mayores. Otra característica de los seres vivos es que responden a estímulos. Recordemos que los estímulos vienen, digamos, como con un intermediario que son los receptores. Entonces nosotros recibimos estímulos del ambiente, por ejemplo, de la comida. Entonces el estímulo va a ir a nuestro sentido del gusto. De lo que observamos, entonces va a ir al sentido de la vista. Y así, recibimos diferentes estímulos a los que también nosotros respondemos. Entonces los seres vivos tienen estímulo-respuesta al calor, digamos en el caso de las bacterias, al pH, a la acidez del medio donde se encuentren, a la temperatura. Por eso es que hay algunas bacterias que, digamos, cuando uno les pasa vinagre o clorox, el pH hace que esas bacterias se mueran. O por ejemplo cuando se les agrega calor o se pringan algunos elementos, que es colocarlos como en agua hervida, algunas otras bacterias mueren, porque responden a los estímulos del calor. Otra característica de los seres vivos es que requieren de energía. Recordemos que hay dos tipos de energía en este caso. Entonces, una energía es aquella que proviene de los alimentos. Otra energía es aquella que puede provenir del sol, de los rayos solares. Como por ejemplo, nosotros los seres vivos necesitamos de ambos. Uno, tanto para que nos brinde energía a nuestras células y poder desarrollar también las actividades diarias. Y el sol también para nosotros
asimilar la vitamina D. En el caso de las plantas también pues es muy necesaria la energía del sol. Ya sabemos pues por qué a partir de ella producen su propio alimento. Y otra característica de los seres vivos es que mantienen la homeostasis. La homeostasis es como el equilibrio que hay en el cuerpo. Entonces, la homeostasis debe tener en cuenta la temperatura del cuerpo, el pH y también la cantidad de nutrientes. Recordemos, por ejemplo, nuestra temperatura normal está más o menos entre 37 y 37.5. Si ya tiene una temperatura más elevada, entonces nosotros ya tenemos fiebre. Una característica de los seres vivos es que tienden a tener ese tipo de características reguladas en equilibrio, o sea, en homeostasis. Listo. Algunas funciones vitales que caracterizan mucho a los seres vivos son 3: la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción, las cuales se relacionan mucho pues con las características que vimos anteriormente. En la función de nutrición, entonces en la función de nutrición, los seres vivos necesitan de energía para realizar sus funciones que vimos anteriormente. Esta energía se obtiene de las biomoléculas, como por ejemplo los carbohidratos, o sea las azúcares, los lípidos, o sea las grasas, las proteínas, por ejemplo las carnes, y las vitaminas. Necesitan de estas biomoléculas. Y la nutrición puede ser autótrofa, es decir, que elabora su propio alimento, como en el caso de las plantas, o heterótrofa, que obtiene su alimento de otras fuentes como nosotros los seres humanos y los mamíferos. En la función de relación es la capacidad para percibir señales del entorno y para poder responder a ellas. Fíjense que ahí la estamos relacionando con la anterior. La función de relación permite a los seres vivos relacionarse con su medio y adaptarse a él, de acuerdo pues a los estímulos que haya recibido de este. Y finalmente la función de reproducción es la capacidad de crear copias de sí mismo, entre comillas, ¿no? Porque cada individuo que nace por reproducción sexual pues es totalmente diferente tanto a sus progenitores como a sus hermanos. Recordemos que dentro de la función de reproducción encontramos la reproducción asexual, que es aquella en la que literalmente son copias, los hijos son copias de las células madres o de sus padres o progenitores, van a ser totalmente idénticos y solo se requiere de un individuo. Por otro lado, en la reproducción sexual, los hijos van a tener el material genético va a ser combinado, va a tener un pedacito del material genético del padre y otro pedacito del material genético de la madre. En la reproducción sexual, todos los hijos van a ser diferentes y se requiere de 2 individuos para que ésta se lleve a cabo. Con base en esta información, entonces vamos a realizar un taller. En el primer punto vamos a realizar un esquema que resuma las características de los seres vivos. En el segundo van a responder cuáles son las principales funciones vitales en los seres vivos, las enuncian y pues escriben las características que allí les mencioné. Y también, por favor, van a escribir y a resolver en su cuaderno el siguiente crucigrama. Ahí tienen las verticales, las horizontales, que fue como un resumen del tema que vimos. Y pues finalmente tenemos la cibergrafía. Este es el enlace del video de YouTube que les digo que por favor miren después de la presentación o si quieren antes de empezar, como para que sea una introducción al tema.